Totalmente de acuerdo con todo lo que dicen en la nota, y el hermano de Demet no estuvo con ella y su mamá no se veía nada contenta ni una risa, y en la fiesta en una foto que vi la mamá de Demet y sus suegros no estaban juntos, se ve que están en la misma mesa pero los suegros de Demet están platicando con unos amigos de su hijo y la madre de Demet está de frente pero no interactúan juntos. Es raro porque los consuegros tenían que estar juntos y divirtiéndose de ver a sus hijos felices. ¿O qué opinan? Porque la mamá de Demet se ve muy seria, como que no está de acuerdo con el compromiso. Bueno, la señora no sé nada feliz estaba ahí porque tenía que estar, no sé, pero si la señora no sonríe es que hay algo que no está de acuerdo, pero en fin el tiempo lo dirá. Y ahora con lo que se dice del compromiso que se pueden separar, es raro, aquí hay algo. Y luego también vi en unos comentarios que Oguzhan es gay y que tiene pareja desde hace 9 años. Ahí no sé, no entiendo nada, lo único que pienso que si el río suena agua y lleva y ya nos enteraremos con el tiempo, porque todo se sabe y ya lo sabremos con el tiempo. En su noviazgo faltó el amor, la pasión y la química, ya que el comportamiento de Demet fue nervioso, excitado y forzado, sobre todo cuando sonreía, y el beso no era más un beso entre dos amigas. Si ella siempre se mantuvo alejada del cuerpo de Coq, mientras que si miramos cómo estaba ella con Khan es todo lo contrario, y los sentimientos del corazón se hicieron presentes, y es seguro que Coq se adueñara de la vida de Demet y ella viviera en el infierno, y además puede haber tenido popularidad y haber ganado dinero con eso, porque solo él vale nada y se gastó mucho en el compromiso, pero solo para flashear e imitar lo que Khan podía ofrecer, pero seguro tenía pases de Coq de sus amigos como lo hizo en el Día de los Enamorados para deslumbrar a Demet, pero no le costó nada, todo estaba listo y el anillo se caía en el precio día a día, por lo que quería demostrar que podía hacerlo también. Como puede que este hombre sea realmente travieso y celoso. En su noviazgo faltó el amor, la pasión y la química, ya que el comportamiento de Demet fue nervioso, excitado y forzado, sobre todo cuando sonreía, y el beso no era más un beso entre dos amigas. Si ella siempre se mantuvo alejada del cuerpo de Coq, mientras que si miramos cómo estaba ella con Khan es todo lo contrario, y los sentimientos del corazón se hicieron presentes, y es seguro que Coq se adueñara de la vida de Demet y ella viviera en el infierno, y además puede haber tenido popularidad y haber ganado dinero con eso, porque solo él vale nada y se gastó mucho en el compromiso, pero solo para flashear e imitar lo que Khan podía ofrecer, pero seguro tenía pases de Coq de sus amigos como lo hizo en el Día de los Enamorados para deslumbrar a Demet, pero no le costó nada, todo estaba listo y el anillo se caía en el precio día a día, por lo que quería demostrar que podía hacerlo también. Como puede que este hombre sea realmente travieso y celoso. La ceremonia de noviazgo es una comedia, vemos que no hay amor entre ellos. Espero que no se case porque su carrera se va a dar un vuelco, porque le va a prohibir tocar con ciertos actores como Khan, y es una pena para ella porque es una gran actriz muy comprometida con sus papeles. Solo palabras vacías, acoso e insultos de gente superficial, egoísta, llena de malicia, porque Demet no es quien ellos quieren, su opinión es igual a cero. Él se la pasó poniendo la carita de falso, no hay amor, se nota en las miradas, actitudes. Ella bailó con sus amigas y hermana y no sin ganas por parte de él. Para mí son los dos iguales, él anda con mujeres y ella con hombres, así que no se tiene nada que echarse nada en cara. Este tipo es malo, abre los ojos. Demente, estás tirando tu felicidad por la borda y tu carrera, no deja que eso suceda en tu vida para que no te arrepientas después. A este hombre no le gustes por amor, sino por lo que a ti te interesa. Ten cuidado, Demet, renuncia a este matrimonio a tiempo. Y claro, escándalo, es ridículo este compromiso, a todos los fans no les gustó, Demet era feo. Se ve todo tan ficticios, y nada natural, como amaracho. Siempre pensé que Demet se había inventado la cabeza ella misma. Así que fue muy decepcionante ver las payasadas de este compromiso. Ella debe ser consciente del engaño de su prometido y, sin embargo, está siendo una marioneta en sus manos. Ok, está bien, ella puede hacer todo lo que quiera, debería ser lo mismo también para Khan. En cambio, él inmediatamente criticó y disminuyó, y no está bien. No estoy de acuerdo. Khan es libre en lo que hace. Dios mío, que no se case con ese hombre que hasta de presencia ya es desagradable. Ella hermosa jovencita, ¿para qué casarse con ese celoso? Solo la hará sufrir desde Chile. Desde el principio yo dije no hay amor en esta pareja, Sanen y el músico, pero bueno, se quiere casar a lo, este hombre es tan perfecto. Yo creo que hubo una pasión con los actores de Demet y no puede más, porque el amor no olvida y no abandona. Cuando lo querías con Demet, él no era gay. Estoy tan harto de todas las tonterías en los videos. Khan es el actor más talentoso, más inteligente, más trabajador y más guapo que he visto en mi vida. Lo que dices es bla, bla, bla. Hola Alois, estoy de acuerdo contigo. Espero que Demet no se arrepienta. Yo creo que se apuró demasiado porque ella cree que Khan no la quiere y piensa que con él no tiene futuro sentimental. Él no le ha dado ninguna señal al respecto. Además, este último tiempo Khan está dando solares sublimes a sus fans. Esta frase porque ustedes maltratan a cualquier mujer que se relacione conmigo, pregunto yo.
¿No será que Can nos está preparando el terreno para volver con Dileta? Ya que él tampoco ve señales en Demet de querer estar junto a él. Bueno, en fin, estas son mis especulaciones porque me encantaría vuelos juntos. Pero no creo, ya que no se hablan, se esquivan, no hay comunicación entre ellos. La última vez que se les vio juntis fue cuando WMWT fue a Italia al programa Verissimo y a la semana siguiente ya apareció Can saliendo con Dileta. Aquí si Can no da alguna señal de querer a Demet y hablan y se juntan para conversar en serio de sus verdaderos sentimientos, los dos van a cometer un gran error. Esto parece un drama turco, jajaja, y nosotros los espectadores sufriendo porque creemos ser dueños de la verdad para un final feliz. Por favor, que así sea. Con no solo no se ve con Demet, no es su mitad para nada. Gracias a Demet empezaron a hablar de él, no la dejar crecer como actriz, desarrollarse como actriz. Este es el mismo caso que con Kibank. Solo Tatlitug es más fácil, es un hombre y, sin embargo, se rindió a Basak. Entonces imagina lo difícil que será para Demet, incluso el hombre más débil pero arrogante, más fuerte que exitoso, pero aún mujeres. Él simplemente no la dejará hacer lo que ama, y cuando ella decida romper con él, aún demandará la mitad de sus bienes y fondos. Existe tal categoría de hombres. Gracias a Dios este hombre no la merece y está haciendo un berrinche mal con la lata. Hizo muy bien, canceló la boda, él no lo ama, te hizo viejo como la lata. Este hombre conseguirá otra mujer si lo creen dentro y no estés triste, Demet, renunciaste a esta relación sin futuro y piensa en tus padres porque no serás feliz. Extraño este amor que el hombre te tiene, Demet. La gente, a tus fans les encantó y estaban tranquilos porque pensaste muy bien en tu vida, no tienes amor por ese hombre y gratitud o enojo. La chispa se ha ido en los ojos de Demet y Can. Soy fan de ambos, pero todo lo que veo es tristeza. Ambos estaban llenos de vida y sonrían todo el tiempo. Ahora veo vacío con ambos. Kok no es para ella. No tengo nada en contra del chico, pero no puedes convertirlo en el reemplazo de Can. Prada no define al hombre. Lo que sea que pasó entre ellos fue suficiente para terminar mal. Es muy triste. Pero en realidad, Yaman y Demet están marcados por un mismo destino y por muchos obstáculos que la vida les ponga en su camino, al final terminarán juntos. Por muchas mujeres que tenga Yaman, siempre en su corazón estará su amor verdadero. Demet y nunca la podrá olvidar porque cuando este amor es auténtico y tan fuerte y verdadero no se puede olvidar aunque pasen 1000 años. Será así, y lo mismo digo para Demet Özdemir. Ella no podrá amar a nadie más, pues en su corazón y en su alma solo va a existir Yaman. Parece mentira que ellos mismos no se den cuenta de esto. Yo creo que son conscientes de ello, pero son muy cabezotas, son muy infantiles y no se perdonan los fallos que hayan cometido mutuamente, sobre todo Yaman con la italiana. Liota fue demasiado para el corazón de Demet, es muy difícil perdonar. Yo confío que el tiempo cure las heridas y que ellos dos se reencuentren y se reconcilien y puedan dejarse de tonterías y vivir su fantástico y grandísimo amor, porque él lo curará todo.